Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo va esta semana? Arrancamos, es lunes, vamos, vamos. Bueno, hoy a la mañana arranqué con los chicos que se sumaron al Zoom, así que espero que hoy se sumen a la tarde. Este tema que vamos a empezar a trabajar tiene que ver con la etapa intraoperatoria. Recuerden que teníamos una etapa preoperatoria que se dividía en dos. La mediata, que empezaba en el consultorio médico con la programación de la cirugía, y la mediata, que estaba más relacionada a las horas previas, ¿sí?, a la cirugía en sí. Ahora vamos a hablar de la etapa intraoperatoria, que por definición, comienza cuando ya el paciente está listo, ¿sí?, y preparado, y va directamente al área de cirugía. Acá sigue siendo etapa preoperatoria todo lo que tiene que ver con los cuidados previos a ir al quirófano. Vamos a repasar un poquito nada más. Tiene que ver con el baño prequirúrgico antes de que el camillero se lleve al paciente, con dejarlo en la cama luego del baño, que lo puede hacer solo si deambula, si no tiene inconvenientes, y si no lo hacemos nosotros, tiene que colocarse el gorro, el camisolín, las botas y quedarse esperando al camillero, ¿sí? Por lo cual hay que cuidar muy bien la temperatura del ambiente para que no se enfríe, ¿sí?, porque va a estar desprovisto de sus ropas y sus abrigos prácticamente. Una vez que viene el camillero, ¿sí?, lo lleva al área quirúrgica, que es el tema que vamos a trabajar esta semana y la próxima también, porque son 2 semanas relacionados a esto. Vamos a hacer como temas más chiquitos. Cada tema lo vamos a desglosar un poquito más. No le voy a dar todos los temas, por ejemplo, del intraoperatorio, todo junto. Hoy vamos a ver del intraoperatorio lo relacionado a la estructura física y algunas cuestiones que están relacionadas a cómo tiene que ser el ambiente del quirófano porque tiene como objetivo prevenir complicaciones en el paciente, sobre todo complicaciones relacionadas a el control de infecciones, ¿sí? Las infecciones en el intraoperatorio, el paciente está muy expuesto. Vayan al video anterior, del tema anterior, que mostré más o menos cómo actúa el estrés fisiológicamente en nuestro cuerpo, y en definitiva termina bajando nuestras defensas y nos expone en una situación, en un acto quirúrgico, aún más a las bacterias, ¿sí?, que son letales y muy peligrosas cuando, imagínense, en el intraoperatorio están haciendo una apertura para adentrarse en el organismo. Entonces eso puede llevar a infectar el organismo y generar una sepsis que puede ser letal para el paciente. Bueno, si bien el paciente va a estar, ¿no?, medicado y demás previamente para poder evitar esta contaminación y esta infección, pero el riesgo siempre existe. Entonces tenemos que hacer todo para favorecer la seguridad de este paciente. Cuando hablamos de seguridad, no solamente por el riesgo de infección, sino que tiene que ver con que va a haber elementos que tienen riesgo de incendios, ¿no?, riesgo de quemaduras, entonces también, riesgos posicionales. Entonces también tenemos que estar y conocer todo lo relacionado al quirófano, porque es un área bastante diferente al resto del hospital y hay que respetarla como tal.
Bueno, ¿cuándo termina esta etapa? Termina en la sala de reanimación o en la sala de recuperación postquirúrgica, ¿sí? Que en general es una sala que está dentro del quirófano y tenemos al paciente ahí recuperándose de su anestesia antes de que pase a la sala de clínica quirúrgica a seguir con el postoperatorio. El postoperatorio, recuerden que se divide en inmediato, que sería que empieza en esta sala de recuperación posanestésica, hasta prácticamente las primeras 12 o 24 horas, depende del tipo de cirugía, posquirúrgicas. Luego empieza la etapa inmediata. La unidad del área quirúrgica, ustedes en el texto que yo les dejé, que se los dejé en un link, así que si quieren después ustedes descargarlo, descárguenlo. El texto es largo, pero lo vamos a ir fraccionando y estudiando de página a tal página, de una página a otra, ¿sí? Semana a semana. Yo acá les voy a dar lo importante de cada punto, digamos, para que tampoco se tengan que estar estudiando todo, ¿sí? ¿Qué vamos a mirar acá? ¿Qué es la unidad del área quirúrgica? ¿Sí? ¿Qué características tiene? ¿Cómo es su arquitectura? ¿Sí? Entonces, la arquitectura está destinada, como dice acá, a favorecer las medidas de asepsia para prevenir infecciones. Entonces, tenemos cuidados que están relacionados acá a la circulación del personal, ¿sí? Por ejemplo, yo era coordinadora del hospital de niños y al área quirúrgica no podíamos entrar, ¿sí? Hacíamos todo el pasillo por alrededor, pero no podíamos entrar si no nos vestíamos con los equipos, ¿sí? De vestimenta para poder acceder al quirófano. Entre ellos un ambo especial con el que andan el personal de cirugía, que además es diferente al de todo el hospital, en general son muy llamativos, porque el equipo que trabaja en quirófano no puede estar saliendo a cada rato y entrando, ¿sí? Porque lleva y trae microorganismos. Tiene que ser un área lo más aséptica posible. Entonces ellos se diferencian de esa manera. No es común ver al personal que trabaja en el área quirúrgica yendo al almacén a comprar galletitas. Si llegan a hacer eso, que no es que está prohibido, sino que lo que tienen que hacer es cambiarse de ropa, descambiarse y volverse a cambiar a la entrada del área quirúrgica. Cuando hablo de área quirúrgica no estamos hablando solamente del que está en esta imagen, que es el área donde se realiza la cirugía en sí, sino a toda el área quirúrgica, tanto el área sucia de estas instalaciones como las áreas limpias. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Bien. Una de las características importantes que puse acá es que el quirófano, toda el área quirúrgica, toda esta unidad, tiene que tener un acceso fácil al área de internación clínica quirúrgica, o sea que el paciente se pueda trasladar rápidamente, prácticamente están al lado, ¿no? Estas salas de internación junto con el quirófano en sí. Y cerca de la unidad de terapia intensiva. ¿Por qué? Hay muchas cirugías que por las características del paciente, vieron que hacíamos el prequirúrgico y veíamos el riesgo quirúrgico, si el paciente es hipertenso, diabético, la edad del paciente influye en ese riesgo, si tiene problemas cardiovasculares influye en el riesgo quirúrgico, si se descompensa o si tiene más riesgo de descompensación en el intraoperatorio, si el paciente, no sé, dio mal su coagulograma, no significa que no le vamos a operar, pero hay más riesgo, esperamos otro tipo de paciente en el postoperatorio. Todo eso
sea, así entre sin riesgo quirúrgico, ¿hay riesgo de complicación? Sí, hay muchos riesgos de complicación, de shock hipovolémico sobre todo, lo que hace que tengamos que tener muy en cuenta la unidad de terapia intensiva y estar en contacto permanente por si llegamos a necesitar una cama para derivar a este paciente desde el quirófano al área de internación de terapia intensiva. ¿Qué vamos a ver en esta clase? ¿Qué es lo que tienen que ustedes leer y a dónde tienen que apuntar? A esto, a las áreas. Área limpia son las zonas asépticas, tanto en los quirófanos, como se llama, o quirofanitos, donde se realiza en sí el acto quirúrgico, y el resto de las áreas que tienen que ver con algunos lugares que están más cercanos a este donde se realiza el acto quirúrgico y hay deambulación del personal. El área sucia está relacionada con almacenes de guardado, el material de limpieza, ¿sí? Las salas de reuniones, salas de estar, la secretaría, el lugar donde no sé, un office de enfermería donde se toma mate, no es un office, sería como un lugar de recreación, las habitaciones de los médicos, etcétera. Todo eso conforma el área sucia, ¿sí? En el área limpia el personal tiene que estar con barbijo, el equipo colocado de ambos y las botas. Las botas son fundamentales porque el calzado genera chispas en el piso y hay muchos sistemas de oxigenación en el servicio, más otros gases que pueden generar un incendio. Entonces, vuelvo acá. Es fundamental que miren quiénes conforman el área limpia, qué sectores conforman el área limpia, está en la bibliografía detallado, ¿sí? A grandes rasgos, tampoco es que... ¿Qué elementos hay en este área? Por ejemplo, adentro del quirófano en sí, en este, ¿no? Donde se realiza la práctica de cirugía. Ustedes tienen que saber cómo está conformado, ¿sí? Qué aparatología y qué características tiene que tener cada una de ellas en el quirófano. El área sucia también es fundamental que conozcan un poquito en el video que les puse de generalidades, lo explican bastante fácil también y lindo, así que prestenle atención a ese video también. Por último, vamos a ver, quiero que hagan énfasis en qué características tiene que tener el quirófano en cuanto a la iluminación, cómo tiene que ser. Es fundamental que entiendan qué características tienen que tener las luminarias adentro de la sala intraoperatoria en sí. Porque no debe quemar, debe focalizar por varios puntos para no generar sombra. Bueno, esas cialíticas grandes que seguramente han visto en algún quirófano si es que han entrado. Bueno, acá están, acá la tienen. Acá hay dos, por ejemplo, más otros tubos por encima en el techo. Bueno, ¿qué características tiene que tener esa iluminación? Para no perjudicar al paciente y para no perjudicar a los que están trabajando en el intraoperatorio en sí. Los sistemas de aireación también tienen algunas características particulares y cuidados particulares. A eso quiero que apunten también. Lo mismo que temperatura tiene que mantener el quirófano y qué humedad y cuáles son los sistemas de ventilación. Bueno, el sistema de ventilación es esto, sistema de aireación, porque todo eso tiene que funcionar a la perfección para poder prevenir la contaminación en el paciente con diferentes bacterias que son propias, muy intrahospitalarias, propias del quirófano. Para ello se hacen hisopados bastante permanentemente, ¿no? En el lugar, para poder ir controlando desde lo infectológico todo esto. Bueno chicos, se me termina el tiempo, nos vamos a ver en el Zoom
y nos vemos en la próxima clase. Focalicen en esto. Les mando un beso.